So again, I think it's tempting to think that data science is a purely inductive enterprise, in a sort of naive sense of induction. Presentamos el inductivómetro. Si al medir la temperatura de tu ciencia sale cerca de Newton, eso es que lo tuyo es la inducción. Si te acercas más a Einstein, te gusta la deducción. ¿A qué estás esperando? Acude a por tu inductivómetro a tu tienda de confianza. Hace un tiempo se pronosticó el fin de la teoría y del método científico. Chris Anderson, en Wired, dijo que gracias a los datos y algoritmos disponibles, estos serían capaces de identificar patrones impensables para los humanos. Y así responder a cualquier pregunta científica de forma casi automática. A este proceso lo llamamos inducción, el mecanismo por el cual introducimos los datos en un algoritmo para extraer conclusiones y teorías, yendo de lo particular a lo general. Es lo que muchos describen como dejar hablar a los datos, pero tal vez sea hora de que dejemos hablar de nuevo a nuestros filósofos. In short, I've put now forward two major changes, like the move towards more complex systems and the move towards sort of more inductivist, predictivist idea of how we do science. And all of that is kind of wrapped into what the data science revolution, I dare say. O sea, todas las aproximaciones al análisis como que son automáticas dan pocos réditos. O sea, esta sea eso, una ensalada causal de tirar todas tus variables en predicción. Predicción ha sido un poco más fructífero, ¿no? En general, de tú le tiras todas las variables que tienes, como no te importa explicar ninguna causa ni entender ningún fenómeno, solo quieres predecir, pues bueno, hacer una aproximación muy de caja negra, pues igual predice y tal. Pero como atajo, digamos, es que los atajos llegan hasta donde llegan, ¿no? La inducción está detrás de estos modelos que, en radiografías, solo ven píxeles, pero saben detectar enfermedades. Estos modelos pueden identificar patologías con precisión sin explicar cómo. También está detrás de la inteligencia artificial que aprende a escribir textos o generar imágenes. Pero la inducción ha tenido sonados fracasos. Un ejemplo es Google Flu, una gran apuesta de Google para anticiparse a los cambios en las tendencias en casos de gripe, utilizando para ello nuestras búsquedas relacionadas con síntomas. La iniciativa fue cerrada porque falló al predecir una gran gripe en 2014. Otro ejemplo son los intentos de predecir desastres meteorológicos con precisión y antelación. Son eventos extremos sobre los que no hay una gran cantidad de datos. La duda razonable es hasta qué punto podemos trabajar de manera inductiva basándonos en el uso de cajas negras para predecir. Puedo usar una IA que me hace radiografías y me dice si tengo una enfermedad jodida o no, pues que me dé la del full performance, aunque no sepa explicar qué es lo que ve en esa imagen médica. Yo quiero full performance. A lo mejor para que me dé la hipoteca o no me la den, pues igual preferimos perder un 13% de que haya unos pocos más, que haya más impagos, pero que cuando voy yo o otra familia no sepan decir por qué a mí me dan el préstamo y ellos no, o al revés. Es el momento de usar el inductivómetro. Le hemos pedido a nuestros científicos que nos cuenten algún momento donde han tirado de inducción. Empezamos con Fátima Sánchez Cabo, que estudia la arteriosclerosis subclínica y su efecto en problemas cardíacos. De hecho, tuvimos un proceso comenzando desde una aproximación muy naif, muy ingenua. Intentamos implementar un algoritmo de machine learning, de aprendizaje máquina, a partir de los datos del estudio PESA. Primer paso en inducción: un buen conjunto de datos y una pregunta de tipo exploratorio. Comenzamos simplemente cogiendo todos los datos que teníamos, son 4.000 participantes y para cada uno de ellos hay multitud de información.
cogimos todos esos datos e intentamos ver si éramos capaces de predecir la extensión de la aterosclerosis subclínica en esos 4.000 individuos en base a todo el resto de parámetros. Y ahora procesamos estos datos con un modelo estadístico que captura la complejidad de las relaciones entre las variables médicas. Con esto tienes el resultado de la inducción. Pero, por ejemplo, obtuvimos que el número de vasos de agua era un buen predictor de la cantidad de aterosclerosis que tenían los participantes. ¿Y si utilizamos estos resultados para generalizarlos y así poder construir una teoría médica que nos ayude a entender los mecanismos de la aterosclerosis subclínica y el consumo de agua? Este es un razonamiento de lo particular, una asociación encontrada con un modelo, a lo general, una teoría. Pueden ser investigaciones que no están muy dirigidas desde una pregunta. Es esto de, tengo tanta información, voy a ver qué encuentro. No es una buena manera de empezar una investigación, excepto cuando abrimos un área nueva. Y no hay, por tanto, una teoría, unos conceptos que dirigen la investigación. Saquemos el inductivómetro a Rick Caruana, que trabajó sobre el COVID en hospitales estadounidenses. On COVID-19, we saw in the early days that high BMI patients, high body mass index patients, looked like they were extra high risk. Once you have an interpretable model that knows about the patient's age, if they have hypertension, blood pressure problems, if they have diabetes, if they have heart disease, once you know those factors about a patient and you train an interpretable model, all of a sudden it turns out body mass index is not important. Este tipo de disquisiciones, como esta con el índice de masa corporal, ocurren habitualmente con datos médicos, con tantas relaciones entre variables. El índice de masa corporal nosotros vemos que afecta muchísimo en los modelos que hacemos de dieta en relación con enfermedad, porque puede ser que sea el índice de masa corporal un mediador en esa asociación, y si es un mediador, en teoría tú no deberías de ajustar por él en el modelo, pero a la vez el índice de masa corporal también puede ser un factor de confusión. Puede ser que aquellos con mayor índice de masa corporal coman peor, coman menos sano. And I'm not saying that's where you stop. I'm just saying it's often a very good place to start, and it will help you understand your data and make decisions about what to do next. So induction clearly is part, and a very important part, of any science. I mean, science, after all, is the activity that occupies itself centrally with observation. But we would be hard-pressed to think or to defend that science is just induction. Aunque la inducción ha sido muy criticada en todo el siglo XX, la deducción, es decir, el método hipotético deductivo, ha sido, sin embargo, la niña bonita de la ciencia. En este caso, la deducción en ciencia de datos consiste en aplicar principios, teorías o modelos generales para hacer predicciones o inferencias sobre datos específicos. El deduccionista trata de estudiar cómo de verosímiles son las teorías y modelos teóricos al compararlos con los datos empíricos. Yo creo que la investigación buena debe partir de unos conceptos teóricos y ver qué evidencia hay a favor o en contra de esos conceptos teóricos en los datos, y a partir de ahí ir elaborando. Si no tenemos una buena teoría, estamos dando vueltas en círculo. Es decir, somos como un barco que no sabe a qué puerto se dirige. Necesitamos buena teoría y buenos mecanismos para entender cómo funciona la sociedad. Y eso los datos no lo reemplazan. Los datos la pueden afirmar en un sentido o en otro, podemos contrastar evidencia, pero en cualquier caso no sabremos qué estamos buscando si antes no hacemos una reflexión teórica previa. Por ejemplo, Aurora Pérez Cornago, que ya nos habló de su trabajo sobre el efecto de las dietas vegetarianas sobre el cáncer, empezó su investigación con ideas teóricas en mente basadas en investigaciones relevantes previas. Estudios anteriores han visto una asociación positiva entre el consumo de carne y el riesgo de cáncer colorectal, ¿no? Entonces, para lo que hay suficiente evidencia científica es para la carne procesada. Y para la carne roja, la OMS lo clasifica como probable, pero para la carne procesada se considera como causal. O sea, realmente la Organización Mundial de la Salud ha estimado que es una causa de cáncer de colon. Pero aquí viene la polémica. ¿Cómo están trabajando los inductivistas en ciencia de datos? Este es Karl Popper, un gran filósofo de la ciencia. Decía que lo que diferencia a la ciencia de la pseudociencia es que esta debería ser falsable.
Es decir, habría que plantear hipótesis científicas que, en caso de que fueran falsas, se deberían poder rechazar, en nuestro caso con datos. Sobre eso hablan en Statistical Thinking, un libro muy famoso. Aquí, el autor trata de pensar en cómo se trabaja en ciencia de datos habitualmente. Como ya sabemos, tenemos modelos teóricos por un lado y modelos estadísticos y sus hipótesis asociadas por otro. Pues bien, no tiene por qué haber una clara relación entre las hipótesis teóricas con las estadísticas, como vemos en este gráfico. Mira, aquí dos hipótesis científicas distintas coinciden con un único modelo estadístico. Entonces es normal que rechazando una hipótesis estadística del modelo no estemos falsando una teoría científica, como nos dice el autor. De hecho, es muy posible que una hipótesis estadística sea compatible con más de una teoría. No parece tan fácil aplicar en este contexto la filosofía de Popper. So it's not irrelevant, and people still want to know. They still want to know the answers to these kinds of questions. They still want to know, like, are these theories in physics falsifiable? Are they, I'm not saying that falsifiability, I don't agree with Popper that any scientific hypothesis has to be falsifiable, but it is an important question if it is. Y añadimos algo más. Hay una clara tendencia a utilizar el p-valor para decidir si se rechaza o no una hipótesis nula que a continuación se atribuye a la falsación o no de una teoría de interés. Recuerda que el p-valor no fue pensado para tener tanto poder. Es la cantidad de veces en las cuales un investigador contrasta una hipótesis paramétrica y no rechazándola concluye que he demostrado, dicen muchas veces, he probado, sin ningún género de dudas, se escribe a veces que determinada hipótesis es cierta. La caza de las estrellas, ¿no? Es decir, buscar que algo sea estadísticamente significativo o no, yo creo que ha generado un doble sesgo y yo creo que es un sesgo problemático. El primer sesgo es que nos está orientando a la búsqueda de resultados y no de no resultados. Look at science from this perspective of significance testing and also pre-registration. I think it's safe to say that more than 99.9% of science is not good. Es decir, esto es muy problemático porque incluso si uno mira las publicaciones que hay de carácter académico, verá que los no resultados son directamente impublicables. Estamos centrándonos solo en una cara de la moneda, no en la otra, simplemente por una cuestión de prestigio y de publicación. Lo que nos manda un potente mensaje. No escribamos nunca más. Dado que el p-valor es pequeño o grande, rechazamos o no la hipótesis que queríamos probar. Y ojo, por cierto, con la palabra probar o demostrar. Con datos, eso no es posible. Perian falsificationism has been seriously criticized by philosophers and scientists alike for very many different reasons and on different grounds. First of all, it's very difficult sometimes to get a clean-cut deduction from a theory that can be outright falsified. That's not easy to achieve. You need a bunch of additional assumptions, what people in the field call auxiliary assumptions. Seamos como los buenos deductivistas. Por ejemplo, el Dr. House empieza con una hipótesis general, toma las muestras correspondientes, realiza test y, ojo, no mira ningún asterisco como hacemos nosotros con el p-valor. Analiza la importancia del efecto que ha encontrado, piensa en su modelo mental y toma decisiones contextualizadas. Ahora bien, cuando el método hipotético deductivo no funciona, hemos visto muchas veces a House enfrentarse a la pizarra. Ahí está utilizando otra manera de pensar en filosofía de la ciencia. En este momento, por ejemplo, piensa en todo lo que ha ido descubriendo y trata de buscar la explicación más probable. A este mecanismo se le conoce como abducción. What you do in the case of abduction is that you infer to the most likely explanation of some data. La abducción acompaña tanto a la inducción como a la deducción. Podemos utilizarla cuando realizamos análisis descriptivos cuidadosos, como los que hemos planteado en vídeos anteriores, donde formulamos hipótesis razonables según exploramos los datos. We do something there so that the machine is able to come up with those theories. And doing some conceptual analysis, some philosophy of science, some foundations of statistics. This is another way of reasoning. It's neither inductive nor deductive. You cannot reduce it to either. So it really is a third kind of reasoning. And I would suspect
that in a field like data science, which is so data rich, this would be a preeminent way of reasoning. No puede ser un resultado presentable así, a no ser que entendamos por qué esa cantidad de vasos de agua es predictivo. Si no sabes un poco de la enfermedad, si no sabes un poco de fisiología humana, no entiendes por qué te está saliendo como predictiva esa variable, y eso nunca va a ser trasladable a la clínica. Y de ahí podríamos pensar sobre una explicación probable y compatible con lo observado. Un mayor consumo de agua puede ser un indicador de una dieta mejor y, por tanto, de un estilo de vida más sano. Es decir, no por beber más agua reduces la extensión de la arteriosclerosis subclínica. Pero, a lo mejor, hay más explicaciones. Ciencia y creatividad te ayudarán a plantearlas, discutirlas y sugerir tal vez nuevos estudios o experimentos, nuevas preguntas. Así funciona la abducción. Por cierto, vaya palabra, ¿no? En algún momento la raíz latina abductio, que significa llevar hacia una resolución, encontró su lugar no solo en filosofía, sino también en el lenguaje popular para describir los supuestos encuentros con extraterrestres. ¿Existen los extraterrestres? Curiosamente, la ciencia, a través de la deducción, no lo ha conseguido falsar. Abduction is fancy. Inductivator 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 is fancy. I love to be funny.